Chicos, ¿cómo están? Es un gusto enorme saludarlos y darles la bienvenida propiamente ya a la primera clase dentro de la materia de movimiento y participación social. Como siempre, es un enorme gusto saludarlos, chicos. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familiares. Siempre se los repito, pero en general, pues la importancia de la salud en estos momentos es elemental, ¿no? Es fundamental. Bien, chicos, el día de hoy vamos a dar ya inicio a la primera clase dentro de la materia de movimiento y participación social. Antes de iniciar a hablar de todo, pues quiero ponerlos en contexto, quiero explicarles qué es movimiento, qué es participación social, ¿no? Bien, chicos, yo creo que todos cuando escuchamos este enunciado, movimiento y participación social, se nos viene a la mente una serie de cambios que se viven y que tienen lugar dentro de la sociedad. El movimiento y la participación social habla de ese elemental punto que es el hecho de que la sociedad participe, active dentro de la misma para el cambio de la misma y para lograr resultados positivos dentro de ella. No sé si han visto, por ejemplo, personas que hacen huelgas, personas que hacen manifestaciones, personas, por ejemplo, que hubo una manifestación ahora poco por los perritos maltratados. Bueno, todo ese tipo de movimientos son prácticamente parte de los movimientos sociales y la participación social, ¿ok? Entonces quiero que tengan claro ese contexto, ese punto de que movimiento y participación social habla de las diferentes estadios, diferentes manifestaciones que hace la sociedad para lograr cambios. No solo manifestaciones, chicos, nosotros participamos socialmente a través del voto, a través de expresarnos, a través de expresar nuestras ideas, nuestras emociones. Entonces hay muchas formas de participación y movimiento y participación social. Sin embargo, les menciono estas como referencia para que vayan entrando en contexto dentro de la materia. Miren, chicos, el programa de estudios maneja movimiento y participación social de manera partida, es decir, me marca que primeramente tengo que ver movimiento social y después participación social, así que de esa forma pues es como abordaremos la materia tal como lo marca su programa de estudios. Primero hablaremos de todo lo referente a movimiento social y después de todo lo referente a participación social. Entonces voy a empezar hablando de qué es movimiento social y de todo lo referente a movimiento social en estas clases, y posteriormente, cuando así lleguemos al tema correspondiente, empezaremos con participación social. Bueno, chicos, sin más preámbulo, pues empezamos, ¿verdad? Bueno, en primera instancia, ahora que ya los coloqué en contexto de la materia y ya les di algunos ejemplos, pues quiero que ustedes sepan claramente qué es el movimiento social. Y para ello decidí partir este enunciado en dos. Primero hablaremos de movimiento y luego de social para después unirlos y conjugarlos y hablar propiamente de qué es movimiento social. Bueno, movimiento. La palabra movimiento en su aspecto general como palabra general hace referencia a la acción y efecto de cambiar de posición, chicos. Por ejemplo, yo aquí tengo un control. Este control estaba en la mesa, pero si lo paso para este lado, está en mi ventana. Por tanto, eso es un movimiento. Hay un cambio de posición de un cuerpo, hay una acción y efecto a través de la cual un cuerpo cambió de posición. Nosotros muchas veces podemos estar sentados y otras veces podemos estar, por ejemplo, sentados en nuestra sala, nos paramos y nos vamos a la cocina. Esto también es un movimiento. Por tanto, el movimiento, en su aspecto general, hace referencia a la acción y efecto de cambiar de posición. Algo está en movimiento cuando ese algo pues cambia precisamente de posición. Ahora que ya sabemos qué es movimiento, vamos a hablar entonces de qué es lo social. Lo social, pues hace referencia a la propia sociedad. ¿Y quiénes formamos parte de la sociedad, chicos? Nosotros, los individuos, que a través de las relaciones que establecemos, a través de la interacción que establecemos, pues formamos grupos, formamos parejas, formamos familias, formamos diferentes tipos de agrupaciones
sociales que nos llevan a satisfacer nuestras necesidades. El ser humano, por ejemplo, no podría sobrevivir solo, necesita de otros para sobrevivir, somos gregarios por naturaleza, necesitamos interaccionar, relacionarnos, y lo social hace referencia precisamente a eso, ¿no? Al conjunto de individuos que cohabitan en una comunidad, en una sociedad, que interaccionan entre sí y que persiguen fines comunes. Eso es lo social. Bueno, ya sabemos qué es el movimiento. Ahora, ¿qué será movimiento social? Pues está súper fácil, chicos, ¿no? Va a ser el conjunto de individuos que buscan, que realizan organizaciones, agrupaciones con la finalidad de producir un cambio en la sociedad o de frenar un cambio en la sociedad. Ya vimos que movimiento es cambio, es el cambio de posición de un cuerpo. Entonces, cuando hablamos de movimiento estamos hablando de que queremos provocar o frenar un cambio. De tal manera que les doy la definición propia de lo que es movimiento social. Movimiento social, por tanto, es una agrupación de individuos u organizaciones que buscan producir o frenar un cambio dentro de la sociedad. Repito, chicos, movimiento social es una agrupación de individuos u organizaciones que buscan producir o frenar un cambio dentro de la sociedad. ¿Por qué hablamos de una agrupación de individuos? ¿Será que un solo individuo puede ser movimiento social? La realidad es que no, chicos. Para realizar cambios en la sociedad necesitamos fuerza, y la fuerza se obtiene de la agrupación. Yo les decía al principio de la clase, cuando estábamos hablando de qué es lo social, que los seres humanos nos agrupamos por naturaleza y lo hacemos para satisfacer nuestras necesidades y para cumplir fines en específico. Lo mismo pasa cuando hablamos de movimiento social. El movimiento social está formado por un conjunto de individuos, agrupaciones, organizaciones que se configuran, se unen, se conjugan para lograr cierto cambio dentro de la sociedad o para frenar ese cambio. Les voy a poner ejemplo de movimientos sociales para que ustedes puedan colocarse en contexto y entender un poquito más esta parte, ¿ok? Bien, hace 30 años, hace 40 años, pues ustedes no existían, ¿verdad? Pero yo estoy segura que sus papás sí. Pueden preguntarle a sus papás si hace 30, 40 años, 20 años incluso, era pensable siquiera que las personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. Sus papás seguramente les van a decir que no. Porque en esa realidad, chicos, en la realidad de hace 30 o 40 años, pues la vida homosexual o las preferencias homosexuales o cualquier otra preferencia era súper mal vista en la sociedad. Al contrario, las personas que tenían este tipo de preferencia eran maltratadas, eran discriminadas, eran apartadas, digámoslo así, ¿no? ¿Qué pasa, chicos? Pues la sociedad es dinámica, va cambiando, somos dinámicos por naturaleza. Entonces, esta realidad empezó a cambiar. ¿Pero por qué creen ustedes que empezó a cambiar? Porque hubo un grupo de personas que se unieron para hacer fuerza, que se unieron para reclamar sus derechos, y es así como nace, por ejemplo, las marchas LGBTIQQQ y no sé qué más letras, pero a lo que me refiero son las marchas de las personas gays que iban a los palacios, a los gobiernos, exigían sus derechos. Por ejemplo, ese lema, Love is Love, amor es amor, iban con pancartas gritando esos lemas, esas consignas. ¿Qué pasa? Entonces crean una nueva realidad a través de estos movimientos sociales. Quiero que comparemos la definición con este ejemplo que le estoy dando. ¿Será que este grupo de personas gays, de personas homosexuales, que iban y se manifestaban pidiendo y exigiendo sus derechos, era una agrupación de individuos? Claro, sí, era una agrupación de individuos. ¿Era una organización? Sí, muchas de ellas forman sociedades civiles, etcétera, ¿no? ¿Qué buscaban? ¿Buscaban producir un cambio en la sociedad o frenar un cambio? Sí, buscaban producir un cambio, ¿no? En este caso, el cambio que buscaban producir era el reconocimiento de sus derechos como personas con otras preferencias sexuales o preferencias sexuales distintas a las habituales, ¿no? ¿Lo lograron? Claro, la unión hace la fuerza, chicos. Claro que lo lograron. Hoy en día, el matrimonio igualitario es legal. Una persona
puede, de hecho la ley ya lo marca así, cualquier persona puede contraer matrimonio, es decir, un hombre puede contraer matrimonio con otro hombre, una mujer puede contraer matrimonio con otra mujer y ya es legal. En Chiapas todavía no, pero no tarda en serlo, pero en la mayoría de los estados de la República ya es una realidad. El matrimonio gay está legalizado, matrimonio igualitario se le llama. Entonces prácticamente es una realidad que fue producto prácticamente de un movimiento social, ¿no? Eso es un ejemplo claro y espero que con este ejemplo le puedan entender en mayor medida a la materia, ¿verdad? Bueno, como este movimiento, hay otros ejemplos de movimientos sociales, hay muchísimos más. Vamos a ver otro para colocarlos en contexto. Bueno, chicos, otro ejemplo de este tipo de movimientos que provocan cambios sociales, que cambian nuestra realidad social y que por tanto son muy interesantes para entender la dinámica social y ver cómo es que los seres humanos formamos parte del cambio que hay en la sociedad, es el aborto. Si ustedes recuerdan, igual si le preguntan a sus papás, hace 20, 30 años el aborto legal era, o sea, ni pensarlo. Hoy en día es una realidad, ¿no? En varias partes del país hay aborto legalizado. ¿Y por qué creen que ha sido esto? Por el conjunto de movimientos. Les decía que es por el conjunto de movimientos que la propia sociedad ha realizado para cambiar nuestra realidad. De tal manera que quiero que comprendan la fuerza que tenemos como sociedad. Cuando nos unimos, cuando realizamos estos movimientos sociales, cuando nos agrupamos para lograr un fin en común, que en este caso es un cambio social o frenar un cambio social, claro que se puede hacer, chicos. Por lo tanto, si queremos cambiar nuestra realidad para bien, si queremos que la propia sociedad coopere para que nuestra realidad cambie, para que haya menos corrupción, para que haya menos contaminación, claro que se puede lograr. ¿Cómo? Concientizando la propia sociedad, y eso lo vamos a lograr a través de el movimiento social. Entonces, por eso la importancia que ustedes como trabajadores sociales conozcan esta parte y esta fuerza que tiene la sociedad para cambiar su propia realidad. Los movimientos sociales, chicos, tienen 3 características básicas. Si un movimiento social no tiene esta característica, simplemente no puede considerarse movimiento, ¿sale? Entonces, quiero que tengamos claro que los movimientos sociales tienen 3 características fundamentales. La primera es una forma de acción colectiva no efímera. Repito, primera característica es que los movimientos sociales son una forma de acción colectiva no efímera. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, acción colectiva. La acción colectiva, chicos, hace referencia a que los movimientos sociales no se forman de una persona, se forman de 2 o más personas. Por eso son movimientos sociales, porque contienen a cierto grupo de la sociedad y porque causan cambios dentro de la sociedad. Al ser una acción colectiva, es una acción que está formada por varias personas que tienen el mismo pensamiento, el mismo objetivo, que se unen para precisamente coordinar fuerzas, solidarizarse y obviamente pues lograr alcanzar estos fines. Por ejemplo, el movimiento LGBT que les puse hace ratos, ¿ustedes creen que se hubiera cambiado el pensamiento que teníamos si una sola persona se hubiera manifestado? La realidad es que no, hubo movimientos sociales de este tipo en varias partes del mundo y fue así como lograron cambiar esta realidad, ¿no? Lo del aborto también, si una sola persona se hubiera manifestado, no hubiera cambio. ¿Qué hubo? Hubo varios movimientos en varias partes del mundo. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hay cierto tipo de, no sé, de movimientos, de huelgas por parte del sector educativo, del sector de salud. Los movimientos no tienen fuerza si es solamente una persona. Una persona no es un movimiento. Los movimientos toman fuerza con la coordinación, con la solidaridad de varios miembros. Por lo tanto, un movimiento social es una acción colectiva porque está integrada por varios miembros que tienen el mismo punto de vista y que quieren alcanzar los mismos fines. Y además es no efímera. ¿Por qué? Porque no es corta, su duración no dura ni 1 ni 2 días. Al contrario, son personas o son grupos, organizaciones persistentes que persisten a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para lograr el fin. Es decir, solamente desisten una vez que han logrado el fin. Por ejemplo, las agrupaciones feministas. Si ustedes se dan cuenta, estas agrupaciones feministas existen desde hace muchos años. ¿Ya desaparecieron? En la realidad no, porque son un movimiento social, ¿sale? Entonces, los movimientos sociales son acciones colectivas no efímeras, ¿va?
Bueno, segunda característica. La segunda característica es que son acciones extrainstitucionales. Repito, segunda característica es que los movimientos sociales son acciones extrainstitucionales. Cuando digo extrainstitucionales, quiere decir que estas acciones no dependen de una institución ni pública ni privada. Dependen directamente del sentir de los ciudadanos y de cómo los ciudadanos buscan un cambio o quieren frenar un cambio. De tal manera que no dependen del gobierno, ni dependen de un patrón, dependen del sentir, de la conciencia de un grupo de individuos que quiere lograr un cambio en la sociedad o que quiere frenarlo, ¿sale? Entonces, es una acción extrainstitucional porque no se guía por el mandato de ninguna institución como tal, ni del gobierno, ni una institución privada. Y ustedes me dirán, profe, ¿los sindicatos no son movimiento social? No, los sindicatos son parte de la participación social, pero como tal no es un movimiento social, es una agrupación. Entonces, los movimientos sociales van más a hacer referencia a esas acciones colectivas que realizamos para lograr ciertos fines en común, pero fuera de las instituciones, son extrainstitucionales. Y nos vamos a la tercera característica del movimiento de los movimientos sociales, que es precisamente que su principal propósito es promover o impedir ciertos cambios, ¿ok? La principal función de las acciones de los movimientos sociales es precisamente o lograr un cambio dentro de la sociedad o impedirlo, ¿no? Lograr un cambio como lo que vimos del aborto, como lo que vimos de las organizaciones LGBT, pero también hay organizaciones que quieren frenar este cambio. Por ejemplo, del aborto hay organizaciones, hay movimientos sociales a favor, pero hay movimientos sociales en contra. Entonces también está esta dualidad y no hay ningún problema, ¿sale? El movimiento social puede promover el cambio, puede querer generar, promover un cambio, pero también puede impedirlo y sigue siendo movimiento social. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Hoy aprendimos dos cosas fundamentales. ¿Qué es un movimiento social? Hablamos que el movimiento social es una agrupación de individuos u organizaciones que buscan producir o frenar un cambio en la sociedad. También platicamos de las características de los movimientos sociales. Vimos que es una acción colectiva, no efímera. Vimos que es una acción extrainstitucional y que además busca promover un cambio o bien frenar un cambio, ¿sale? Entonces, ahí está el resumen de todo lo que vimos hoy. Espero lo hayan entendido. Cualquier duda, pues ya saben que estoy a sus órdenes. Ahí les encargo que realicen el grupo de WhatsApp. Y cualquier cosa, pues aquí estoy. Bienvenidos, chicos, de nueva cuenta. Que tengan muy bonito fin de semana.